Septiembre de 1941. Un avión surca las alturas de la cordillera de los Andes. A bordo, una delegación de dibujantes, entre ellos Walt Disney. Cuando aterrizó en Santiago, Walt era una estrella mundial. Había construido un imperio y era él mismo quien presentaba las aventuras de sus personajes en los cines. En Chile, Walt Disney baila cueca. Y como es una estrella, lo llevan a la meca de la caricatura en nuestro país, la revista Topase, un hervidero de talentos donde trabajan los mejores caricaturistas del país. Allí, especialmente, hacen humor político. Entre ellos está Pepo, el padre de Condorito. En Viaje a lo Insólito, revisaremos el viaje de Walt Disney a Chile y conoceremos por qué la vida de estos dos hombres se cruzó. Esta es la historia de cuando un cóndor se vengó de un ratón. Cuando aterrizó en el aeropuerto Los Cerrillos, los diarios, las revistas, estaban en éxtasis con la visita de Disney. Su llegada se dio en el contexto de una misión de observación, como él dijo, para sacar inspiración de nuevos personajes. Pero en verdad era una misión del gobierno estadounidense para fortalecer las relaciones con los países latinoamericanos ante la inminente Segunda Guerra Mundial. Eduardo Werner es el encargado de la sección Historia del Museo Aeronáutico y del Espacio de Chile. Eduardo no se extraña con el nexo entre el tío Sam y Disney, especialmente con las tensiones que existían en el mundo entonces. Nelson Rockefeller, el millonario banquero que estaba adscrito al Departamento de Estado de los Estados Unidos, encargado de relaciones y colaboración con los países latinoamericanos, mandó a Disney a una gira por países latinoamericanos para abuenarse culturalmente, para obtener algún tipo de simpatía hacia los Estados Unidos en el contexto preparatorio del conflicto. ¿Estaba de espía? No, de espía no, pues. Si tú no necesitas ser espía para recabar información, oye, en la realidad hasta el día de hoy, y en el futuro va a seguir siendo así, los países recolectan información respecto a otros, no necesariamente con fines bélicos. Walt Disney nació en 1901 y desde niño fue un gran dibujante. Ya en 1923 se mudó a Hollywood y fundó Disney Brothers Studio con su hermano Roy. Tras perder los derechos de su primera gran creación, el conejo Oswald, en 1928, creó a Mickey Mouse, un personaje entrañable que se convirtió en todo un fenómeno mundial. En uno de los primeros cortos, Mickey admira al aviador Charles Lindbergh, quien había cruzado solo el Atlántico en 1927. Mickey decidió construir su propio avión. Para Disney, los aviones eran importantes, y en esta historia, esa es la primera pista. René Rodolfo Ríos Botiger, Pepo, había nacido en 1911 en Concepción. También desde cabro chico ya era un genio, y publicó a los 7 años en el diario El Sur de Concepción. A los 10 años, ya había realizado su primera exposición en una confitería de la ciudad. La historia de Pepo dice que a los 6 años el papá lo llevó a un estudio donde había un profesor, parece, de dibujo, pero dice que tenía el talento desde chico, y por eso que el papá lo metió en eso. En 1932 se trasladó a Santiago y comenzó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, al mismo tiempo que se unió a la revista satírica Topase, donde destacó como caricaturista político. Para los dibujantes chilenos fue muy significativo porque él visitó a los dibujantes, visitó proyectos como 15.000 dibujos, que iba a ser una película de animación chilena, una de las primeras películas de animación hechas en Chile. También estuvo en la revista Topase, donde estuvo junto a Coque, Jorge Delano, el creador de la revista Topase, dibujante, cineasta, eran amigos con Walt Disney. Y sobre todo, para mí, lo más significativo fue que él fue elegido presidente honorario de la primera asociación de dibujantes chilenos, que se creó justamente en 1941. Fue como la especie de padrino de la reunión, de la primera gran reunión de dibujantes en nuestro país.
Y por supuesto, ahí en Topase conoció a Pepo. En ese encuentro no hubo mucha química, salvo con Jorge Delano, Coque, a quien conocía de antes. Los creadores de Topase le mostraron sus caricaturas sobre él mismo y no le gustaron. Disney los ninguneó, especialmente a Pepo, a quien le dio duro, muy duro. Uno le dijo, oye, parezco diabólico. Al otro le dijo, oye, estoy muy viejo. Nada menos que le dijo que estaba muy vieja el retrato, caricatura, al dueño de la revista Topase. Y cuando tocó el momento con Pepo, le dijo, oye, mira, me parezco más a un actor, Jack Holt, que es un actor que era conocido solamente en Estados Unidos, pues lo conocía la abuela de Walt Disney. Le dijo, mira, me parezco, así que pidámosle disculpas a Jack Holt. A ver, pero vamos por parte. ¿Qué problemas tenía Disney en ese momento? Antes que nada, Disney era un negociante, era un tipo brillante para los negocios y era terrible. O sea, tuvo problemas con los sindicatos de la gente que trabajaba en Disney heavy. El tipo era bien complicado en ese sentido. Entonces él vio obviamente la posibilidad de entrar más en el mercado latinoamericano con ese viaje. El tío Sam cumplió con Walt Disney y junto a su hermano, que era el que llevaba las finanzas de la compañía, desactivaron la huelga. Pero Disney jamás perdonó y acusó a sus trabajadores de ser agitadores de izquierda. Se sabe además que desde 1940 era colaborador del FBI, participación que solo finalizó en 1967 cuando murió. La gira de Walt Disney por Latinoamérica duró 3 meses. El objetivo pronto fue cumplido, pero en diciembre todo cambió. Los japoneses atacaron Pearl Harbor y Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Pedro Aguirre Cerda había muerto de tuberculosis en noviembre de ese año y nuestro país no se alineó con el eje, siguió siendo neutral. En una de esas películas, según Walt Disney, la caricatura que representó el espíritu chileno fue Pedrito, un sudado avión que cruzaba la cordillera para llevar el correo entre Santiago y Mendoza. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podía un monomotor representar el alma chilena? Sebastián es el nieto de Pepo y vive en Estados Unidos. Él sabe que la película no gustó en Chile. Su abuelo, dice, era tímido, pero no hombre de venganzas. Pero sí era un artista y vio que había espacio para crear un personaje que realmente fuera chileno. Si Chile tiene al cóndor, y el cóndor está en nuestro escudo nacional y es un ave magnífica, una ave gigantesca, y entonces por ahí yo creo que empezó este bichito. Y somos un país de condoros también. Bueno, pero el condor es posterior por Condorito. Pero en ese momento no existía, y la palabra condoro es por Condorito. No existía la palabra en esa época. O sea, Condorito como una respuesta a un avión malo. No, el avión no era malo. La caricatura, a ver, separemos las cosas. Una cosa es la pica de Pepo, pero el cortometraje de representar a Chile con un avioncito, una ocurrencia de Disney. En todo caso, el vuelo de Mendoza a Santiago quizás lo impresionó. Dicen que se bajó acá en Cerrillo, en el antiguo aeropuerto Cerrillo, desaliñado, con el sombrero en la mano, eventualmente un poco mareado, no lo sé. Pero dicen que era su facha al bajar del avión. Condorito nació en 1949 y de ahí no paró de crecer. La mezcla entre cóndor, símbolo de América Latina andina, más un campesino que emigra a la ciudad, dio en el clavo en lo que pasaba en nuestra cultura a mediados del siglo XX. El nieto de Pepo dice que su abuelo era un observador nato y que de esa observación salieron todos sus personajes. ¿Viste algo parecido a un personaje? No, lo que pasa es que a mí siempre me asociaron con Coné nomás, porque es contemporáneo a mí, nació igual el mismo año que yo, y entonces en el colegio a mí,
obviamente me decían Coné. Sí. ¿Y tenía ahí algo de Coné o no? Sí, tengo por ahí una foto ahí con la guata al aire y con el ombligo al aire, con la polerita cortita y todo. Sí. El padrino de mi padre, o sea, el compadre de mi abuelo, era Don Chuma en la vida real. Huevo Duro era un secretario de la Embajada de Canadá en Chile, que era un señor medio gordito, albino, pelado. El gato era un pescador del puerto de Caldera. Ellos veraneaban ahí en esa época, en los años 50 en Caldera. Y bueno, se corría de que el tipo, en vez de comer, era pescador, en vez de comer pescado, se comía los gatos que atraían los pescados. Pasaba en ese tiempo también. Sí, pasaba en ese tiempo. Washington Quesada era militar. Él era el administrador, era un coronel administrador del casino del ejército. Un día, Pepo fue a comer con su señora y una pareja. Fue ahí donde le robaron la billetera a su mujer. Fueron a reclamar al día siguiente. Lamentablemente, el hombre que habló con Pepo fue Washington Quesada. En la década del 70, Condorito, el icónico personaje creado por Pepo, comenzó su travesía hacia la globalización, transformándose de una simple historieta chilena a un verdadero patrimonio latinoamericano. Ha sido apropiado por los distintos países andinos, porque en el fondo en Ecuador, en Chile, en Argentina, en fin, la cordillera de los Andes está habitada por cóndores, ¿no? Y por eso parece que el condorito, ¿no? El cóndor, esta mezcla entre un, como decía Pepo, entre un roto chileno, ¿no? Y el cóndor, que es el ave nacional, de alguna manera se acopla a ciertos elementos culturales que son propios de toda la América andina. Los peruanos piensan que el condorito es de ellos. Sí. Los bolivianos y varios, los argentinos no, porque esos son distintos, pero varios peruanos, mexicanos también dicen que el condorito es de ellos. Somos chilenos auténticos. Entiéndanlo. Claro, eso fue. Entonces, ¿O no? Claro, porque como se distribuía a través y no había ninguna información, llegaba a la revista, no hay listo. Escuchar, en palabras de Disney, que él ya tenía en mente un personaje para representar a nuestro país, deja una sensación extraña. En cierto modo, Walt Disney hizo en Chile una puesta en escena. Podría decirse que de alguna manera nos engañó. Que se vistiera de guaso, que bailara cueca o que comiera empanadas. Daba igual, nada iba a cambiar la mirada de Disney sobre nuestro país. Cosas de la vida, pero Pepo vio un espacio y tuvo la visión de crear a Condorito, el cóndor que le ganó a un ratón. Condorito se transformó en símbolo de Latinoamérica gracias a la visión de un hombre. Gracias, pajarraco. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl.